Para comprender este vídeo voy a apoyarme en este bloque de plastilina que voy a colocar aquí, en esta silla. Sencillamente lo coloco ahí de pies y vamos a ir viendo qué sucede con él. Y dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con 4 errores al hacer estiramientos de psoas? Te aseguro que lo tiene y te vas a sorprender. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo para Fisio Online. Bueno, verás que según salía la cabecera, ya tenemos aquí la plastilina, ya está empezando a deformarse. Incluso creo que se ve en tiempo real cómo cae, cómo va cayendo y va cayendo. Vamos a dejarla ahí porque voy a ir arrancando con el vídeo y voy a ir explicándote los errores que no debes de cometer al hacer el estiramiento de psoas o al hacer cualquier estiramiento, ¿sí? Por un lado, hacer estiramientos cortos, hacer estiramientos muy intensos y bloquear la respiración. Y ahí estará la plastilina luego para que lo comprendas de forma mucho más intensa. Bien, cuando hacemos estiramientos, lo que estamos proponiéndole al músculo es que ceda, que pierda, que se deforme, que transforme su longitud, la que conoce, la que quiere conservar, ¿sí? Y para eso no podemos intentar quitarle esa longitud, ni con un estiramiento muy corto, ni con un estiramiento muy intenso, ni bloqueando la respiración, que supone que estamos haciendo una pelea. Ahora imagínate que llegas a tu casa y quieres convencer a tu pareja de ir al cine. ¿Tú crees que si haces un único sí, solo dices una vez sí? Y si lo haces muy intenso, ¡vamos al cine! ¡He dicho que vamos al cine! ¿Sí? Y lo haces apretándote. Sí, bueno, ella está apretándose. ¿Tú crees que, o él, crees que vas a conseguir ir al cine? Será muy difícil, ¿sí? Vamos a verlo con la plastilina. Vamos a ver cómo está ahora la plastilina. Ah, mira, ya está haciéndose una tortilla. Si la dejáramos aquí durante 10 minutos más, se haría una auténtica torta, ¿sí? Y seguirás diciendo, ¿pero qué narices tiene esto que ver con los estiramientos? Mira, vamos a hacer una bola con esta plastilina, ¿sí? Esta bola es tu pareja que hemos quedado antes, ¿sí? Ya hemos visto que si intentas deformarla poco a poco y suavemente, ¿sí? Se va haciendo una tortilla y se va deformando notablemente. Sin embargo, si llegas a casa y tenemos la bola y le dices a tu pareja, ¡vamos al cine!, ¿sí? ¿Ves lo que sucede? Pues tu pareja, tus músculos son exactamente igual que esta plastilina, siguen la misma regla. Todo estímulo suave, lento, progresivo, lo va deformando. Si yo lo agarro así, esta plastilina se va a ir estirando y estirando y estirando y estirando hasta llegar hasta el suelo. Sin embargo, si la golpeo violentamente, cuanto más violentamente la empuje contra el suelo, más fuertemente va a responder, hasta el punto de que la puedes tirar contra una pared de gotelé llena de pinchitos y cuando vuelva no tenga ni una sola marca, no ha cambiado absolutamente nada. Así que ahora puedes entender por qué no debes hacer estiramientos cortos, muy intensos y bloqueando la respiración. El bloqueo de la respiración es la certificación de que lo que está haciendo tu cuerpo, tus músculos, es defenderse ante ese estiramiento, ¿sí? Un estiramiento más largo y más suave es un estiramiento al que vas a tener menos tendencia a defenderte, a bloquear. Si prestas atención al suspiro, sí, a mantener la respiración libre, va a ser mucho más sencillo que todo esté sucediendo de buena manera. Y el cuarto error, bueno, nos faltaría uno, que es el de los rebotes, que va en la misma línea. ¿Cómo le quieres quitar? Sí, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. A tirones, ¿verdad? Es bastante poco razonable intentar quitarle al músculo longitud así. Estas 4 cosas, cortos, intensos, respiración bloqueada y con tirones, con rebotes, tienen sentido antes de una competición, antes de una actividad física, antes de un partido, antes de la actividad. Porque lo que van a hacer es poner al músculo muy alerta, muy en respuesta, muy preparado para la guerra, ¿sí? Pero si lo que buscamos es estirar, no estimular, despertar y calentar, sino estirar, lentos, suaves,
con la respiración libre y constantes sin rebote. Bien, el quinto, que lo tengo mal porque me he dejado el de los rebotes, sería el de hacer compensaciones por todos los lados. ¿Y qué es esto de las compensaciones? Las compensaciones son que si tú llegas a casa y le obligas a tu mujer, porque tienes fuerza suficiente para obligarle para ir al cine, le obligarás a eso, pero luego ella se lo cogerá por otro lado, ¿vale? Todos jugamos a eso, todos compensamos. Cuando a un músculo le obligas a ceder de un lado, él va a tender a cogérselo de otro, ¿sí? Cuanto más intenso, cuanto más brusco, más compensaciones, pero la tendencia a la compensación es universal, con lo cual debes conocer cuáles son las compensaciones fundamentales del estiramiento de psoas y prestar atención para corregirlas. Y para esto, vámonos a la zona de ejercicio donde nos está esperando nuestra compañera Sonia, que va a tomar la postura de estiramiento del músculo psoas, una pierna adelante, otra pierna atrás. Obviamente la pierna que estiramos el psoas es la pierna de la zona trasera. Hazlo al revés, por favor. Hazlo en la dirección opuesta. Vale. ¿Sí? La pierna que estamos estirando el psoas, ¿sí?, es la de este lado, ¿sí? También estaremos estirando el recto anterior, no tanto porque la flexión de rodilla no es mucha, pero también estamos estirando el recto anterior. Bien, compensaciones fundamentales. El psoas es un anteversor pélvico y genera una hiperlordosis o una lordosis lumbar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con llevar la pelvis hacia adelante y con hacer lordosis lumbar será compensar, será hacer trampa, será ceder, ¿sí? Todo lo que sea la retroversión, ¿sí?, esto ya ella estará notando mucha más tensión en la zona del psoas. Más trampas típicas, la rotación de tronco, ¿sí? Esta es la más típica de todas, ¿sí? Y aquí lo que pasa es que no estás estirando prácticamente el psoas, estarás haciendo otras cosas, pero no estirar el psoas. Y otra menos típica, pero que también puede suceder, y es muy similar a la anterior, de alguna manera, es la rotación externa, ¿sí?, de la propia cadera, no de la pelvis. Tú puedes estar con la pelvis en su posición, pero la cadera se nos haya ido más o menos, ¿sí?, más o menos en rotación externa. Entonces, genera siempre una rotación interna, genera siempre una rotación del tronco hacia el lado de ese psoas, genera siempre una retroversión y ahí es donde realmente has quitado las tres compensaciones y realmente estarás estirando del músculo psoas. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.